Damas y caballeros, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a un evento más por parte de Pepperstone. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestro segundo episodio de la serie Trading sin Censura, la cual es llevada a cabo con nuestro amigo Marcelo, un gran querido en los mercados. Y bueno, para darles un breve intro, en esta ocasión vamos a adentrarnos un poco en cuestiones del sistema financiero actual. Antes de que iniciemos con este episodio, les comparto rápidamente nuestra información de contacto, obviamente con la finalidad de que si se llega a presentar alguna duda, tienen alguna sugerencia en cuanto a lo que se ha presentado, obviamente tengan maneras a través de las cuales lo pueden hacer. En lo personal, la manera más fácil a través de la cual se pueden poner en contacto conmigo sería en mi cuenta personal de Twitter, Quasar Elizundia. Ahí también obviamente está la invitación para que me sigan, ya que de manera habitual comparto con todos ustedes eventos de relevancia y ahora sí que condiciones de mercado las cuales resultan de interés. Les comparto también nuestro canal general de Facebook, Pepperstone ES, canal de YouTube, Pepperstone Español. Obviamente este ya lo conocen, dado que es la plataforma a través de la cual llevamos a cabo nuestro contenido de video. Y si llego a mencionar cualquier sugerencia de que se pongan en contacto con nosotros en cuanto al broker Pepperstone, obviamente la manera más fácil sería a través de nuestro correo electrónico support@pepperstone.com. En cuanto a mi querido Marcelo, su información de contacto, Marcelo Arrambide, la manera pues tiene diferentes vías a través de las cuales pueden ponerse en contacto con él. Su cuenta de Twitter, Marcelo Arrambide, Facebook y también YouTube. Obviamente es una figura bastante conocida en el ámbito de YouTube, por consiguiente pues ahí lo tienen en pantalla. Ya saben cómo, si es que es de su interés ponerse en contacto con mi querido Marcelo, pues ahí están esas plataformas a través de las cuales lo pueden hacer. Y bueno, sin más ni menos, Trading sin Censura, episodio 2 con Marcelo Arrambide. Antes de que ahora sí ya le demos paso al contenido, voy a abrir un breve paréntesis para recordarles que si el material compartido les ha resultado de interés, no olviden darle like al video, además suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para continuar recibiendo alertas en cuanto a este tipo de materiales. De manera adicional, obviamente ahí está otro paréntesis para mencionarles que en el apartado de la descripción tienen enlaces para apertura de cuenta demo y cuenta real con Pepperstone. Obviamente con nosotros tienen acceso a todos los principales mercados a nivel global. Damas y caballeros, pues ahí ya, después de todos esos palabreos, no los aburro más y le doy la bienvenida a mi querido Marcelo. Ya estás en vivo y en directo. ¿Cómo has estado? Todo bien, mi rey, ¿cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Ya habíamos estado tratando de hacer este video, pero pues ahí obviamente se nos había complicado un poquito el programarlo por otros proyectos ahí que pues traes con Pepperstone. Obviamente no sé si ahí ya hayas manejado eso con tu audiencia, lo tengas como sorpresa, posteriormente vaya a ser algo que quieras tú manejar en privado. ¿Cómo andas? No, todo muy bien. Obviamente va a ser algo muy bueno para todo el mundo. Entonces vamos a ver ahí cómo vamos con esto ya cuando lanzamos con todo el mundo. Excelente. Sí, no, la verdad yo en lo personal pues bastante entusiasmado por ese proyecto que se va a desarrollar ahí contigo. Y bueno, como lo había comentado en la previa, ya no me meto en otras cuestiones que no son relacionadas a este video, pues vamos a hablar un poco sobre el sistema financiero actual, ¿vale? No sé si quieras ahí dar una cierta perspectiva antes de que nos adentremos a las cuestiones que te quiero mencionar. ¿Sobre el sistema financiero te refieres? Sí, principalmente, obviamente, cuando tomamos en consideración pues cómo se maneja el sistema financiero actual, pues hay una serie de bancos centrales a lo largo del mundo, los cuales obviamente tienen mandatos y ellos también pues en la búsqueda de cumplir con sus mandatos pues tienen herramientas. Sin embargo, en lo personal veo un sistema pues en el cual pareciera cada vez ser menos fructífero. No sé, quieras ahí adentrar algo y ya le damos paso ahora sí que a las... Yo creo que estamos en una situación muy, vamos a decir, única de la historia, por el hecho de que nunca jamás en la historia del mundo hemos tenido un punto que los intereses han estado tan abajo como están ahora, y es obviamente afuera de que todo de pronto sigue como las personas piensan que es normal. Actualmente no me parece nada normal de lo que está pasando y lo que va a venir, que es básicamente lo que vamos a hablar, ¿cierto? Sí, Entonces, efectivamente. yo creo que realmente estamos, en mi opinión, lo están haciendo en propósito, ¿no? Yo creo que estamos caminando a una crisis
económica donde tiene que ser tan grave que ellos quieren montar como el nuevo sistema, que sería como el gobierno coin y ese tipo de cosas. Eso es mi opinión. Entonces, sí, que la gente se prepara. Obviamente con la bolsa se puede sacar mucho dinero en épocas de una crisis, o sea, no para saltar el ego de Pepperstone, pero es uno de los únicos brokers de Forex que he encontrado que no les clava a la gente y no sea deshonesta con la gente tampoco, pero la idea es que cuando esto viene, que todo el mundo le saca jugo y obviamente si no se preparan, van a estar en el lugar equivocado. Pierde la oportunidad. A decirte la puerta. Yeah. Uno de los puntos ahí que obviamente me gustaría extender un poco antes de que ya le demos paso más formal a los puntos, la cuestión de un nuevo sistema. Obviamente los sistemas son implementados, los gobiernos manejan una perspectiva de que son ahora sí que funcionan bastante bien, hasta el punto en el que dicen, oh, ¿saben qué? No funcionó, vamos a cambiarlo. Nuevo sistema es algo que yo en lo personal obviamente no estuve cuando se implementó, o al menos no era una parte activa en el mundo financiero cuando se implementó el previo sistema. Sin embargo, pareciera ser una dinámica, ¿no? La cual obviamente los gobiernos a lo largo del mundo manejan de manera bastante segura, por así decirlo, proyectos, que obviamente es la función, ¿no?, de un gobierno, de proteger a sus ciudadanos, de ahora sí que tratar de crecer con ellos, por así decirlo. No tanto crecer, yo creo que es un mal término. Sin embargo, pues manejan esa seguridad hasta el punto en el que dicen, saben que pues esto no está funcionando, vamos a hacer algo diferente. Y bueno, ya sin más ni menos, pues obviamente, como lo comentaba anteriormente, quiero manejar la cuestión. Ahí ya la tenemos en pantalla, nuestra primera imagen, que bueno, obviamente los bancos centrales, como lo comentaba, a lo largo del mundo tienen mandatos, por así decirlo, los cuales, por ejemplo, en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, cumplir con los niveles inflacionarios adecuados, los cuales van ad hoc, por así decirlo, a un crecimiento saludable. También obviamente la cuestión del empleo, y cuál es la primera herramienta que siempre, o que al menos han estado utilizando ahora sí que ya desde hace décadas, pues obviamente las tasas de interés. Ahí lo tienen ya en pantalla, y obviamente a mí lo que me resalta a un ojo un poco más entrenado y no tan complejo, obviamente, pues simplemente tenemos, cuando observamos los niveles de tasas de interés, ahí como lo podemos observar en pantalla, pues pareciera ser una dinámica bajo la cual pues se continúan generando máximos y mínimos a menor nivel, y ya de hecho pues en la última década pues prácticamente estancado, ¿no?, en ese nivel de prácticamente dinero gratis, en los umbrales del 0%. Por consiguiente, estamos llegando ya a finales de este sistema, obviamente, donde buscan empujar pues el crecimiento o controlarlo, por así decirlo. Cuando está bajo, empujarlo; cuando está muy caliente, pues limitarlo. Sin embargo, pues pareciera ser que ya la misma economía, en lo personal, pues está como un adicto, ¿no? Ya ahora sí que requiere cada vez dosis más, en este caso la tasa de interés a nivel más bajo, pues ahora sí que, poniéndolo de manera contraria, un adicto pues cada vez requiere más niveles de dosis, por así decirlo, más altas. Pareciera ser que los mercados se están volviendo adictos, ¿no?, a ese dinero gratis. ¿Y qué pasa cuando marginalmente empiezan a subir? Los mercados dicen, no, ya no quiero esto. ¿Cómo ves esta primera imagen? ¿Qué es lo que te... Hay varias cositas ahí que tenemos que cubrir. El primero es el hecho de que muchas personas no saben, por ejemplo, que el Banco Central que tenemos en este momento en Estados Unidos no es el primero, sino el tercero que hemos tenido. Los primeros dos fracasaron. Y entre el segundo y el tercero, y entre el primero al segundo, hemos tenido un sistema que básicamente se estaba dominado en el término del oro. Entonces, el ser humano, por una razón u otra, quiere controlar las cosas, y obviamente cuando llega ese tipo de control, después llega algo con el tema de la corrupción, porque obviamente el ser humano, afuera de que todo lo bueno lo tiene cosas malas también. Entonces, lo que pasa ahora es que ahora, como el Banco Central está controlado, que muchas personas no saben, por ejemplo, que los bancos centrales actualmente son bancos privados, no son bancos públicos donde el Estado es el dueño, ¿cierto? Ellos básicamente controlaban o ayudaban el sistema financiero, supuestamente. Entonces, cuando teníamos una crisis o teníamos una situación donde se estaba poniendo muy caliente, vamos a decir, la economía, y la inflación, que es la devaluación de los precios, o sea, cuando se disparan los precios del todo,
suben los intereses para poder calmar la economía, para que no se crea una burbuja, porque después una burbuja realmente no es bueno para nadie. Y después, cuando las cosas no están bien, lo que hacen es que bajan los intereses para poder ayudar la economía, para que se preste dinero más barato y se mueven muchas más las cosas. Después de la crisis de 2008-2009, básicamente la situación que tuvimos era el hecho de que ellos bajaron todos los intereses para poder tratar de ayudar la economía. Y lo que terminaron a hacer es realmente crear la burbuja más grande de la historia. 1998-99 tuvimos la burbuja tecnológica, donde tuvimos un fondo de inversión que se llama Long Term Capital Management, que se quebró. Todo Wall Street, es decir, el sistema financiero, salvó a este fondo de inversión. Después, 10 años, 2008-2009, tenemos la crisis financiera, donde los gobiernos del mundo salvaron el sistema financiero, y ahora ya estamos caminando, si no era por el tema del COVID, ahora tenemos la situación donde los gobiernos van a tener que estar salvados. Y eso es como el nuevo sistema que tenemos. Entonces, la razón que los gobiernos bajan los intereses a este nivel es porque la parte más importante de una economía es el gasto del consumidor. En Estados Unidos, que sigue siendo la más grande del mundo, el porcentaje de la economía, que es el gasto del consumidor, está en 70%, 7-0. En muchas otras economías estamos hablando de mucho más de 50%. Entonces, para que ellos puedan seguir en el control, lo que tienen que hacer es crear una situación donde las cosas están buenas. Bajan los intereses, la economía se empieza a mover, ¿cierto? Y después crean burbujas, y como todo el mundo empieza a ver que las pensiones, las casas, las acciones, todo se dispara, y ellos ven el valor de sus pensiones, fondos de jubilación, las casas, todo se está disparando, se sienten mucho mejor y van y gastan el dinero. Ya cuando ellos gastan el dinero, obviamente eso ayuda a la economía y las cosas siguen entre comillas, normal. El problema que tenemos ahora es que tenemos tanta deuda, no solo en Estados Unidos, pero en otros países en Europa y otros lugares también en el mundo, es que si se suben los intereses, después no se va a hacer rentable, o sea que el gobierno de Estados Unidos y muchos otros gobiernos no van a tener la capacidad de pagar la deuda, porque hay tanta cantidad de deuda en este momento que si se suben solo un poquito los intereses, el pago del interés se vuelve a ser mucho más alto de actualmente la deuda. Entonces, adelante. Sí. No, lo que quería hacer es pasar a la siguiente imagen, nada más para que se tuviera una noción que, bueno, nos metemos a la cuestión del balance de la Reserva Federal de Estados Unidos, que como podemos observar ahí, pues prácticamente desde el 2003 ha sido una dinámica bajo la cual pues le siguen inyectando a más no poder dinero a la economía, que básicamente lo que hacen los bancos centrales pues es que... Y no lo pueden parar. Ese es el problema ahora, que no pueden parar inyectándole la plata a la economía, y como tú dijiste al principio del video, que necesitan más dinero todavía para poder tener el mismo efecto. Y la razón que eso pasa es porque ya cuando el nivel de la deuda al tamaño de la economía llega a 90%, cada dólar de deuda que inyectan a la economía reciben más de $1 de regreso, ¿cierto? Entonces, si la deuda está en 90% o menos del tamaño de la economía, cada dólar de deuda que sacan y lo inviertan, que es lo que estás viendo en este momento en la gráfica, que es el patrimonio ahí del balance de los bancos centrales, realmente reciben un retorno positivo. Yeah. Pero ya en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que estamos ya casi en 130% del porcentaje de la deuda del tamaño de la economía, actualmente cada dólar que inyectan, que es de deuda, reciben menos de $1 de regreso en la economía. Entonces, en vez de solo tener que poner $1, tienen que poner 2 o 3 o 4. Y esa es la razón es que el un rendimiento marginal que eventualmente se va desarrollando. Y entonces, aquí voy a abrir un paréntesis nada más para mencionar que esto no nada más es una situación la cual afecta a Estados Unidos, sino ahora sí prácticamente a todos los
a todas las principales economías a nivel global. Obviamente aquí tenemos ya el combinado de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco Central de Europa, el Banco Central de Japón, el Banco Popular de China, y todos cuando los ponemos en conjunto, pues es ahora sí que una adquisición de deuda a niveles, ahora sí que como lo comentaba mi estimado Marcelo, niveles históricos, y obviamente pues esto a dónde nos está orillando, ¿verdad? Pues, y eso es la razón que yo digo que, bueno, ya no pueden parar de inyectar dinero en la economía, porque si en algún momento se disparan los intereses, después la economía va a fracasar por el pago que tienen que hacer para los intereses de la deuda. O sea, piensa por ejemplo Argentina o Venezuela, ese tipo de Que ahora viene situación. a todos los países Entonces, en vías de desarrollo. van a seguir haciendo hasta cuándo. Y esa es la razón que yo pienso que lo están haciendo en propósito para poder montar el nuevo sistema financiero que sea, por ejemplo, el dinero del FMI que se llama SRDS, o perdón, SDRs, SDR, Special Drawing Rights, que es el dinero, vamos a decir, mundial, o el gobierno coin, que sea el FMI moneda digital. Sí. Porque al final del día el mundo no puede seguir en esta misma dirección y los intereses no se pueden estar al mismo nivel por el hecho de que en este momento, por ejemplo, la inflación, el ejemplo de Estados Unidos, la tasa oficial está en más o menos 5%, solo la tasa oficial, pero el interés en la deuda que está pagando los bonos en Estados Unidos es solo en 1 y pico, 2 y pico, 3 y pico. Entonces, personas que están invirtiendo en la deuda de Estados Unidos, que son gobiernos extranjeros, fondos de inversión, el dinero de la jubilación de la gente, ellos no van a invertir en algo donde van a perder, porque al final del día el retorno de inversión es negativo por el hecho de que la inflación, hasta el oficial, está mucho más alto de lo que están dando para la deuda. Sí, pues cuando observamos la curva de intereses a nivel real, prácticamente pues están en terreno negativo. Entonces, ¿a dónde es que nos está? ¿Por qué? ¿Cuál es el incentivo? En esa gráfica, por ejemplo, que tú enseñas, es básicamente el efecto de lo que estamos teniendo en este momento, que el gobierno básicamente tiene que comprar su propia deuda, y esa es la razón que vemos ese disparo en el patrimonio de los bancos centrales en el mundo, porque como nadie lo quiere comprar y no quiere que se termine el show, tienen que monetizar su propia moneda, es decir, hacer un switch, imprimir más dinero, comprar su propia deuda y seguir el juego hasta que se termina. Hasta que ya no funciona, mis estimados, vamos a introducir un nuevo sistema. Aquí obviamente ya vamos a entrar a la cuestión de especular, ¿verdad? ¿Cómo crees que podría ser un nuevo sistema un poco más cargado a cuestiones tecnológicas, adoptando ahí en cierta manera cuestiones de blockchain? Ahora sí que esa es mi perspectiva, yo creo que ya la estoy poniendo. ¿Tú cómo lo ves? Si es que... Y antes de que entres, les recuerdo a los participantes que no es algo que va a suceder el día de mañana, puede bien y tomar 1 año, 2 años, 3 años. Sin embargo, pues en lo personal, ya cuando vemos, o desde mi punto de vista, cuando vemos cómo se está desarrollando el sistema, pues pareciera que estamos empujando ya los últimos, ahora sí que la última etapa, por así decirlo, de este sistema. Ahí recordándoles que obviamente no quiero que vayan el día de mañana, ya se va a acabar el sistema, hasta aquí llegan. No, esto bien puede ser 5, 6, 7 años. Sin embargo, pues algo que en lo personal me resulta de interés. Ahí disculpa que me haya intrometido. No, esa es la razón que yo siempre dije desde el principio, que el futuro no es del Bitcoin, que el futuro es del blockchain. Entonces yo pienso que lo que van a hacer es crear monedas digitales. El Banco Central de Europa, por ejemplo, ya registró la marca del euro digital. Ya tenemos China, que ya lanzó su moneda digital. El rupee digital, que es de la India, también lo están hablando. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer es saltarnos a monedas digitales, donde básicamente el gobierno te puede controlar cada aspecto de tu vida, porque hasta en las pruebas de la moneda digital de la China estaban diciendo que podían poner una fecha de vencimiento en la moneda. Es decir, para incentivar el consumo. $100,000, pero se vence la próxima semana, que tienes que ir a gastarlo. Y ahí volvemos a la misma situación de los gobiernos, que básicamente es el gasto del consumidor. En vez de crear una economía con una fundación sólida,
que es de ahorros, es de fabricación, que es de crear productos, de crear cosas nuevas, van a seguir en lo mismo. Claro. Y obviamente pues ya para darle paso o cierre a este evento, algún instrumento el cual pues te resultaría de interés, algo que tú pudieras o consideras sería algo pues en cierta manera inteligente invertir en una transición de sistemas, porque obviamente todo cambia, ¿verdad? ¿Dónde crees que está esa parte segura? Tenemos que invertir en cosas que tienen valor real, ¿cierto? Por ejemplo, el dólar americano tiene solo valor, es un pedazo de papel que la gente usa y porque todo el mundo lo usa, esa es la razón que tiene valor. Entonces tenemos que empezar a pensar en invertir en cosas que tienen actualmente valor, propiedad raíz, metales preciosos, oro y la plata. Algunas personas también optan por ejemplo, en Bitcoin, que algunos dicen, sí estoy de acuerdo que es un patrimonio que ayuda con el tema de la inflación, pero yo creo que ahí también hay unos riesgos también. Entonces, solo tenemos que buscar los activos o cosas que son cosas reales, o sea, la propiedad raíz es real, no se va a desaparecer, ¿cierto? Sí. Metales preciosos, oro, plata, platino, rhodium, este tipo de cosas siempre se van a tener que usar en el mundo, más que todo la plata, por ejemplo, porque es el mejor conductor de electricidad. Entonces, no importa si es moneda global del mundo digital o el euro digital o el dólar digital, este tipo de cosas siempre van a tener valor. Entonces ese es el tipo de las cosas que yo recomiendo buscar en este momento. Vale, y pues bastante interesante ahora, y sí, en cierta manera hay que buscar ese tipo de activos los cuales pues no están tan apegados a una cierta dinámica y que en cierta dinámica financiera y que tienen efectivamente una utilidad, por así decirlo, en el día a día. Obviamente, como lo mencionabas, la plata, el oro, todas esas materias primas pues son de interés. Obviamente pues aquí me voy a meter un poco te voy a dar, debo interrumpirle también un momento, solo para pensar de algo un poquito más allá. En Estados Unidos, en este momento, en la costa occidental, estamos teniendo una sequía supremamente grave. Y mucha de la energía en esa parte de Estados Unidos es de energía eólica, energía de agua, hidráulica, creo que se dice en español. Sí. Entonces, ya tuvieron que cerrar una represa porque el nivel del agua estaba tan baja que no podían generar el agua, generar la electricidad del agua. Entonces, cuando yo pienso un poquito más allá, por ejemplo, tú no necesitas de electricidad para pagar con una moneda de la plata o una moneda del oro, pero sí necesitas de electricidad para pagar con Bitcoin, ¿sí? Entonces, es un poquito como drástico, de pronto algunas personas piensan que soy loco, pero si en algún momento la costa occidental de Estados Unidos tiene problemas con electricidad, lo cual ya están teniendo problemas, si en algún momento se va la electricidad, que sea por un día, por ejemplo, viene un terremoto que daña muchas cosas, no sé, ¿cómo vas a pagar con tu Bitcoin? Sí. ¿Sí me entiendes? Sí, esa es la razón que yo prefiero cosas más tangibles, que es el oro, la plata, la propia raíz, cosas así. Vale. No es decir que Bitcoin no tiene su uso, ¿de acuerdo? Porque por la volatilidad que tiene, de pronto uno se puede meter con $100 en unos satoshis o con Dogecoin, por ejemplo, y hacer un poquito de capital para poder invertir en oro y la plata. No hay necesariamente una mejor manera de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Claro. Pero igual a largo plazo, esa es la razón que a mí personalmente me gusta mejor el oro y la plata. Ahí yo, añadiría que obviamente cuestiones de criptomonedas es más viable especular con un poco menor de capital, pero cuando ya hablas un poco de patrimonios de mayor, ahora sí que representan una mayor riqueza de tu parte, pues es muy difícil, ¿no? Especular todo tu dinero en algo que puede oscilar 15, 20, 30, 40% es algo un poco más difícil. Y quería mencionar ahí rápidamente, antes de que le demos cierre a esta presentación, obviamente pues presentarles el precio del oro, el cual pues de hecho durante las últimas 2 jornadas ahí ha tenido
un golpazo, Buen bajón. un buen bajón, y se encuentra en un nivel bastante interesante, en torno a ese 38,20 del último impulso a mayor amplitud que comenzó por allá del 2018. Consciente, pues un nivel el cual sería de interés. Y bueno, pues ni más ni menos, mi estimado Marcelo, aquí yo creo que ya le damos cierre a este episodio de Trading sin Censura, el cual les recuerdo a la audiencia, es una serie en la cual pues nos adentramos a temas los cuales pues son un poquito más, no tan del día a día, por así decirlo, y además pues nos aventuramos a especular un poco y a ser un poco más visionarios, ¿no?, en lo que podría estar pasando en el futuro. No sé si quieres darle ahí unas últimas palabras a la audiencia, mi estimado. No, gracias a todos, gracias por la invitación y ojalá que la gente se está preparando para poder, obviamente en una crisis, todavía en la depresión grande, por ejemplo, de 1929, se creyó más millonarios en cualquier otro momento en la historia del mundo. Entonces, aprendan bien, eligen su mercado y ahí van a poder salir adelante. Ahí lo tienen ya. Bueno, pues, mi estimado, como siempre, un placer tenerte. Y ahora sí que en espera del próximo episodio. Que pases una excelente tarde. Gracias, papá. Ándale, hermano, un abrazo. Chao. Damas y caballeros, pues ahí ya ha culminado nuestro segundo episodio de Trading sin Censura. Espero que este material les haya sido de interés y obviamente pues les deseo la mejor de las suertes en su trading. Hasta luego.